Y en este mediodía de sol maravilloso en Buenos Aires, vamos a abrir entonces el Café La República recibiendo al filósofo mayor de Buenos Aires, mi querido amigo Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto volver a encontrarte aquí bajo este cielo tan hermoso, límpido, yo diría sin conflictos. Es cierto, es cierto. Y lo digo lindo, porque vengo de escucharte en tus dos diálogos espléndidos y en tu editorial. Y ¿sabes qué? Traía una inquietud que tiene que ver con un tema complejísimo, que es el del prejuicio, ¿no? ¿Qué entender por prejuicio? ¿Cómo podemos nosotros caracterizarlo? Y lo que me inspiraba cierta urgencia íntima en verlo con vos, en conversarlo, fueron dos reflexiones de tu editorial y una sentencia de Ana Iparraguirre. Tus dos sentencias fueron: es imprescindible que aceptemos que la perfección no existe. Y la otra, que el mejor de los sistemas es aquel que nos permite seguir soñando. Me quiero detener un minuto en esto que dijiste, para pues está bellamente expresado, porque apunta precisamente a lo que es el prejuicio. Si es imprescindible que aceptemos que la perfección no existe, creo yo que es imprescindible que combatamos el prejuicio, porque el prejuicio es la presunción de haber alcanzado una comprensión perfecta de la realidad. El prejuicio tiene ese sentido totalitario y totalizador de un punto de vista que cree abarcar en su enunciación y en su concepción de las cosas completamente lo que es la realidad, de tal manera que lo que no coincida con ella, bueno, queda fuera de su planteo. Y simplemente añadirle a esto que si el mejor de los sistemas es aquel que nos permite seguir soñando, creo yo que lo que has querido decir es seguir aspirando, seguir buscando, seguir anhelando un perfeccionamiento incesante que, al no darse nunca por satisfecho, por lo menos combate esa contundencia y esa clausura que es propia del prejuicio. En fin, sos un inspirador de estas ideas. Ahora decime cómo las ves. No, me parece, coincido totalmente, ¿no? Vos sabés que cuando pensé en el párrafo ese, me acordé mucho de vos, ¿no? Esta idea de no perder, de no pretender la perfección, pero seguir con cierto grado de utopía, porque creo que alguna vez lo hablamos, ¿no? La utopía, lo que se ha demostrado es que su realización hasta ahora ha sido siempre nefasta, es decir, la utopía cuando se realiza deja de ser utopía, ¿no? Pero por otra parte me acordaba de algo que vos me dijiste alguna vez hablando, lo que no se puede perder es el sueño, es las ganas de mejorar, es esa idea de que justamente nunca se llega al puerto de la perfección, y que siempre hay que ir buscando más, ¿no? Entonces, sí, lo veo muy interesante y me parece que justamente es lo contrario del prejuicio, lo que vos estás afirmando, ¿no? El prejuicio es: yo tengo la verdad, yo tengo la razón, y me guío por eso, ¿no? Vos sabés que cierta vez, conversando dos poetas, uno de ellos discípulo del otro, el discípulo le dice: maestro, ¿está usted contento consigo mismo? Y el maestro le responde: no, estoy contento. Claro. Claro, estar contento con uno mismo en el sentido de darse por cumplido es riesgoso y característico de ese pensamiento autocrático y brutal que describías al hablar de lo que fue como destino Nicaragua, ¿no? Lo que fue realmente la situación de Nicaragua. Y donde uno terminó viendo... Yo tuve la fortuna de visitar Nicaragua cuando la revolución estaba, digamos,
en el momento en que todavía parecía ser posible reconciliar la transformación con la libertad, lo conocí a Ortega, y Ortega en aquel momento era un hombre de diálogo, era un hombre que tenía más preguntas que respuestas. Ahora, esta conversión que supone el tránsito de la flexibilidad, digamos, de pensamiento a la rigidez y el prejuicio, a la inmovilidad, es fatal para la política, tal como nosotros la entendemos. Claro. Me parece que, sabiendo que es así, porque ha sido así históricamente, a mí el recuerdo de la Revolución Nicaragüense me dejó un sabor, tengo un sabor tremendamente amargo, porque yo estuve entre aquellos que lo vivieron con cierta euforia. Parecía que sí, parecía que esta vez sí. Y bueno, es una enorme desilusión ver a esos muchachos. Bueno, hoy Sergio Ramírez es un hombre perseguido en Nicaragua, ¿no? Un hombre que luchó por la revolución. Es un hombre censurado, es un hombre no querido por el régimen. Son cosas muy dramáticas. Y bueno, pero parece también que el fanatismo, como lo hemos hablado muchas veces con vos, Santiago, es parte de la condición humana, y que si uno no es consciente de eso, bueno, tarde o temprano lo arrasa. Esa frase, mira, es parte de la condición humana. Vos sabés que traje en mi bolsillo una sentencia de Hannah Arendt, nuestra querida Hannah Arendt, que pareciera ir al encuentro de lo que decís. Fíjate lo que dice, que los prejuicios tengan un papel tan extraordinariamente grande en la vida cotidiana y por lo tanto en la política, es algo de lo que en sí no cabe lamentarse y que en ningún caso se debería intentar cambiar, pues el hombre no puede vivir sin prejuicios, y no solo porque su buen sentido o su discernimiento no serían suficientes para juzgar de nuevo todo aquello sobre lo que se le pidiera algún juicio a lo largo de su vida, sino porque una ausencia tal de prejuicios exigiría una alerta sobrehumana. Por eso la política siempre ha tenido que ver con la aclaración y disipación de prejuicios, lo que no quiere decir que consista en educarnos para eliminarlos, ni que los que se esfuerzan en dilucidarlos estén en sí mismos libres de ellos. Qué interesante, claro, o sea, sí decías. Acotar a esto esta idea notable de que el prejuicio no puede ser desarraigado de la estructura de la existencia humana, pero puede ser combatido. Claro, por eso estaba pensando que lo que uno tiene que tener es una especie de semáforo, ¿no? Es decir, cuando el prejuicio lo va invadiendo, saber que es una debilidad humana y que por lo tanto tengo que recapacitar. ¿No? Tengo que recapacitar, pero que no lo voy a poder evitar, que está en mi naturaleza, ¿no? Me parece muy importante. Bueno, es coincidente con aquello que decía Amos Oz en cuanto al fanatismo, ¿no? Esa cosa de que está adosado a la piel, decía él, ¿no? Está adosado a la piel. Por lo tanto... Es importantísimo entender que combatir contra el prejuicio implica, por ejemplo, históricamente, salir de un determinado escenario de prejuicios y no necesariamente dejar de ingresar a otros. Por ejemplo, el siglo XIX logró dejar atrás, sobre todo después de la Guerra Civil norteamericana, el prejuicio de la esclavitud de los negros. Pero nuevas formas de sometimiento, de explotación y de desprecio, los que cayeron sobre la mujer, obviamente, y que venían desde mucho antes, adquieren de pronto, en reemplazo de aquellos prejuicios vigentes en un momento dado, un peso equivalente, porque los prejuicios se transforman, pero no se desarraigan por completo, en el sentido de que esa propensión
a crearlos y a volver a generarlos es constante, y la pregunta entonces sería ¿por qué? ¿Qué es lo que hace con que no podamos vivir sin prejuicios? ¿Qué, sino esa necesidad profunda de presumir que nos ampara el techo de la certeza de todas las intemperies posibles que nos pueda acarrear la vida personal y social? Posiblemente, Santiago, tenga que ver con nuestra conciencia de la finitud, ¿no? Digo yo, sabiendo que tenemos una vida precaria, que tenemos una vida, bueno, que tiene fin, que tiene límites, buscar en el otro algunas de las causas de nuestra infelicidad, supongo, ¿no? Estoy pensando. Y yo creo que es una conjetura muy válida, porque, digamos, sin entrar en demasiadas honduras, si la finitud es el límite, el prejuicio intenta borrarlo. Claro. Porque el prejuicio absorbe la totalidad de la realidad y presume entonces que ha comprendido y ha establecido una intelección plena de las cosas. Pero es cierto, el hombre se debate permanentemente entre el miedo a la finitud y las posibilidades que le abre el reconocerla, porque también reconozcamos que si no podemos vivir sin prejuicios, el combatirlos es ese acto de libertad que a mí me interesaría también abordar con vos en relación a lo que planteaba Juan Villegas. Libertad dentro de ciertos límites, porque si la censura es riesgosa para la libertad, no cabe ninguna duda que vivir fuera de la ley y creer que estamos en libertad también es prejuicioso. Muy interesante. Yo te propongo que escuchemos un temita, amenizamos esta conversación que es muy profunda y volvemos sobre esta idea sobre la base de lo que dijo Juan. Magnífico, un buen trago y buena música. Vamos. Bueno, y continuamos con Santiago Kovadlov charlando un poco sobre los prejuicios y nos quedaba ahí ese interrogante que surgió a partir de la charla con Juan Villegas entre la libertad y los límites de la libertad, ¿no? Es decir, esto es un poquito lo que vos decías y yo me iba imaginando ese escenario porque de alguna manera yo detoné el tema con el mayo francés y la consigna de prohibido prohibir, ¿no? Claro, sí, fíjate vos que entendámonos, ¿qué significa vivir en libertad en un país como la Argentina? Propongamos una hipótesis. Sí. Nosotros entendemos que vivir en libertad es vivir dentro de las normas establecidas por la Constitución Nacional, en el respeto de las instituciones de la República, que a su vez tienen una doble vertiente, la interdependencia y la autonomía de cada una de ellas, en la búsqueda de la ecuanimidad social, en el anhelo de la educación, del desarrollo, de la vida sanitariamente más y más satisfactoria. Pero si la libertad es la ausencia de ciertos límites que impiden precisamente que los derechos del otro tengan tanta vigencia como los míos, si no hay en suma una modalidad de la prohibición en pro de la solidaridad, entonces la libertad se convierte en anarquía. Claro. Y la anarquía o en autoritarismo, que es el riesgo que entre nosotros estamos asistiendo a diario, precisamente porque la palabra del poder, del oficialismo, es una palabra que tiende a presentarse como no un punto de vista que es expuesto con poder de persuasión y con el anhelo de un intercambio, sino como autosuficiente. Entonces, ¿qué libertad es la que ofrece un régimen donde la palabra de uno no está acotada por el derecho a la expresión del otro? Claro. Me parece que, tomando en cuenta lo que decíamos antes, si el prejuicio y la libertad son parte, en todo caso, son componentes de la condición humana, debe haber un justo equilibrio, y ese equilibrio parecería darlo
este invento moderno que es la ley, ¿no? Es decir, nos ponemos de acuerdo, porque si no nos mataríamos, porque si mi palabra vale más que la tuya, y más que la tuya, y tengo yo concentro yo la fuerza para callar la tuya, bueno, se desequilibra nuestra existencia, ¿no? Sí, fíjate qué interesante es eso, porque pone siempre en juego un concepto fundamental que es el de la presencia del prójimo, el de aquel otro que no puede dejar de ser contemplado con alguien con igualdad de derechos y deberes. Yo creo que eso es lo que tanto está faltando en nuestra educación política, en nuestra educación cívica. Si hay algo que yo te diría, espero, ¿no es cierto?, fervientemente y con cierta rapidez del pensamiento opositor en la Argentina, es la formulación ya no de un diagnóstico, como decíamos la vez pasada, sobre lo que el oficialismo está haciendo, sino sobre un pronóstico que permita entender cómo encaminarnos hacia una forma de experiencia en la que el prejuicio, a través de la convivencia, del cumplimiento de la ley, del debate legislativo, permita alcanzar esos consensos que son prueba de libertad mediante la aceptación de un límite al propio saber o al propio pensamiento. Claro. Indudablemente que ahí vos das el clavo cuando decís es el reconocimiento del otro. Esto parecería una de las cosas más escasas en este momento en la política argentina. Si no logramos identificar al otro y darle entidad al otro, bueno, la tendencia es fatal. La tendencia es fatal. Es fatal. Fíjate, una de las frases de Ana Iparraguirre fue: la gente necesita visualizar un futuro. Ahora, cuando uno dice la gente, dice el otro. Claro. Dice el otro. ¿Qué es visualizar un futuro, Jorge? Claro. Sí, a mí me impactó mucho las cosas, los conceptos, ¿no?, que maneja Ana Iparraguirre, que trabaja todo el tiempo con esto, ¿no?, con poner los sensores para evaluar qué está sintiendo la sociedad, cuáles son las motivaciones que la llevan hacia un lado y hacia el otro. Bueno, y bueno, es un poco preocupante cuando uno ve que la política, cuando la política se aparta de ese sentimiento de la sociedad, ¿no? Es muy dramático. Sí. Es muy dramático. Y hoy parecería que incluso la oposición está en apuro. No estamos viendo a una oposición con los conceptos claros en este sentido, ¿no? Fundamental subrayar esto en este momento. ¿Por qué? Porque uno admite que esa oposición, respondiendo al nombre que la define, Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio, sea una pluralidad de voces. ¿Cómo no? Pluralidad de voces que convergen en un proyecto compartido. Ahora, ¿qué desearíamos nosotros? Que las pugnas internas, por la mayor o menor representatividad que pueda alcanzar una u otra persona, converjan en un discurso hegemónico donde las diferencias no crezcan a expensas de una propuesta compartida, que sea clara e irrumpa en boca de todos aquellos que difieren entre sí o que pugnan entre sí por alcanzar protagonismo. Ese enunciado común debe ser más poderoso que el yo. El nosotros debe ser más poderoso que el yo. Claro. Ana decía que uno de los riesgos de la política es que pierda el sentido de la realidad, que su aptitud diagnóstica o su comprensión de la demanda social no sobrevenga. Sí. Bueno, y viste que usábamos esa expresión de Fernando Enrique Cardoso, que dice: la dirigencia política de América Latina, dice ese sabio estadista brasileño, es negacionista.
Es tremenda la expresión, ¿no? La política en América Latina, los dirigentes son negacionistas, no ven la realidad. No ven la realidad. Claro, bueno, el prejuicio es una forma de ceguera que se autopostula como visión excelsa. ¿No? Es una forma de ceguera que se postula como visión excelsa en la medida en que entiende que ha alcanzado en la realidad una comprensión última. Ahora, cuando esto afecta a la política, se está en el terreno del negacionismo, que es un término terrible, aplicado precisamente al genocidio, y que tiene que a la negación del genocidio. Ahora, claro. ¿cuál es el equivalente, o por lo menos el correlato, de ese genocidio en la política latinoamericana al que se refiere Fernando Henrique Cardoso? El no diagnosticar adecuadamente lo que está pasando, privilegiando temas que de pronto, como en el caso de lo que ocurría en Chile, según ustedes dos conversaban, no responde a la demanda social. Se les propone un cambio de la Constitución. Bueno, pero no estábamos hablando de eso. Claro, queríamos otra cosa. Claro. Queríamos con el agravante, escuchar otra Santiago, palabra. Sí. Con el agravante que hoy los cambios de humor, los cambios, del estado de ánimo de las sociedades, fluctúan con mayor velocidad que hace 10 o 20 años. Porque, claro, este tema de la tecnología, de la hipercomunicación, produce un efecto de vasos comunicantes de mucha fluidez. Entonces, si vos no estás atento a eso, bueno, te corres el riesgo de chocar, ¿no?, contra la realidad. Claro. No hay nada más difícil, y eso define un estadista, que tener sentido de la contemporaneidad. Un buen diagnóstico del presente, un buen diagnóstico del futuro indispensable. Esa es la diferencia entre un coyunturalista, digamos así, un político oportunista, y aquel que concibe la política como una herramienta que le permite diagnosticar correctamente las necesidades sociales y responder con su discurso a la posibilidad de sostenerlas en el campo de una tarea y de una esperanza. Simultáneamente, de una tarea y de una esperanza. Por eso es tan importante que la oposición, en la medida en que aspira a ser una alternativa política, sea capaz de escapar a la mera confrontación con un adversario al que ya ha caracterizado suficientemente bien, como lo prueba el vuelco social mayoritario hacia una expectativa que provenga de la oposición, y decirnos, brindarnos las palabras que permitan advertir que estamos ante buenos diagnosticadores de lo que nos sucede y por lo tanto que somos una sociedad escuchada. Claro. Bueno, ahí yo lo que siento también, Santiago, es que la ausencia de proyectos a mediano y largo plazo son una carencia muy grande, ¿no? En el oficialismo ni hablar, vamos haciendo, vamos viendo, y en la oposición que tampoco uno ve, esa cosa de grandes líneas, de grandes trazos del futuro que queremos construir. Por suerte hay un piso que yo creo muy importante que ha logrado la oposición, que es el acuerdo sobre la base de respetar la República, los principios republicanos. Es un piso programático, ¿no? Yo eso lo rescato. Pero no alcanza. No hay duda. Pero no alcanza. Es un punto de partida. Claro, porque vos y yo sabemos que la tarea que le queda a la Argentina para salir de este estancamiento, de esta degradación, es una tarea con costos, ¿no? Es una tarea con mucho costo. Uno tiembla de pensarlo, hay que tomar decisiones importantes, ¿no? Proporcionales, te diría yo, y esto es parte de la lucha contra el prejuicio que puede abundar en la oposición también, a la magnitud que el sufrimiento social ha alcanzado en la Argentina en términos de pobreza
y de desguarnecimiento sanitario. Claro. Porque este es el sufrimiento al que debe responder el discurso de aquellos que tienen un proyecto alternativo. El oficialismo no ha hecho más que desmentirse a sí mismo, prometiendo lo que no ha cumplido e impidiendo que el sufrimiento inspire su discurso. Lo ha negado, lo ha encubierto, ha privilegiado las necesidades de una vicepresidenta que quiere escapar al costo de todo aquello por lo cual tantas causas han caído sobre ella. Pero la oposición no puede desoír el sufrimiento si quiere que su palabra sea representativa. No puede dejar de hacerlo. Claro. Ahora, también te digo, la impresión que yo tengo es que, así como el prejuicio puede ser combatido, pero nunca desarraigado porque se renueva incesantemente, allí volvemos entonces al sentido pleno de lo que es una democracia representativa. Representativa no solo a través de figuras que son elegidas por cargos electivos para cumplir una función legislativa, ejecutiva o judicial. Representativa de las demandas sociales que hoy se imponen como ineludibles y donde el dolor, la frustración, el desengaño y lo que Ana llamaba muy bien, esa dificultad enorme para poder abrir un camino esperanzado, vuelvan a ser oídas, porque nunca será suficiente, pero siempre será imprescindible, ¿no? Claro. Sí, estaba pensando, mientras vos hablabas, que qué sé yo, ahí está pendiente, todavía no se terminó de cerrar, pero la conversación antes de ayer, sobre la posibilidad de un aumento de los diputados y senadores, pretextando el convenio de los empleados del Congreso. Me parece que se juegan cosas fuertes, que por lo menos la oposición tiene que tener claridad en algunos puntos. Hay mucho sufrimiento en la sociedad argentina. Estamos sufriendo mucho. Por eso, mucho. Y es vergonzoso aumentarse los salarios allí donde justamente debería pensarse en las necesidades de quien no los tiene suficientemente. Es así. ¿No? Eso habla de la desconexión. Pero eso es, de la enajenación absoluta en que puede la política caer si no advierte los desafíos que le hace el presente y por lo tanto la posibilidad de tener un pronóstico que devuelva a la sociedad el sentido de que es reconocida. Claro. Pero trago va, trago viene. Mira, yo también te traje hoy una sorpresa, ¿sabes? ¿Cómo me gusta este momento? Me gusta este momento? Sí, yo te traje un momento. Hoy invité a un poeta inglés, Philip Larkin. Philip Larkin fue un gran poeta inglés, murió en el 85, nació en 1922, notable, ¿no? Y pensé, ¿qué le regalo hoy a nuestros oyentes? Un viento de bodas, así se llama el poema, viento de bodas, y va también para vos. Te escuchamos. El viento sopló con fuerza el día de mi casamiento, y mi noche de bodas fue la noche del viento, de su desatada violencia. El viento golpeaba ruidosamente la puerta del galpón, y él tuvo que levantarse e ir a cerrarla, abandonándome a la luz de las velas, oyendo la tormenta, observando mi rostro en el candelabro retorcido, sin ver a mi pesar nada. Cuando regresó al lecho, me dijo que los caballos estaban inquietos. Yo sentí tristeza de pensar que en esa noche a hombre o a bestia cualquiera le faltaba la felicidad que yo poseía. Ahora, a plena luz del día, bajo el sol, todo se ve enredado por el viento. Él ha ido a mirar las tierras inundadas y yo llevo un balde roto al gallinero, colocándolo en el suelo, observo a mi alrededor. Todo es viento que penetra en los árboles,
revuelve las nubes, agita mi delantal y la ropa tendida. ¿Pueden soportar los cuerpos el constante soplido del viento de felicidad que enciende mis actos, como una mecha o una hebra de hilo que arrastra interminables abalorios? ¿Me será permitido dormir ahora que la eterna mañana comparte mi cama? ¿Podrá la muerte secar estas recién formadas lagunas, concluir nuestra adoración como la del ganado junto a las aguas todopoderosas? Qué belleza, qué belleza. ¿Y qué notable retrato? Qué relacionado, ¿no?, con lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que sí. Aquí está el dolor, aquí está la alegría personal nacida del encuentro de una mujer con un hombre en el medio de la pobreza, este anhelo extraordinario del derecho a tener junto con la cercanía de un prójimo la posibilidad de un porvenir. Cuando el hombre pierde el futuro, en realidad ha desaparecido como protagonista de la vida. Claro. Sí, muy, muy conmovedor, muy conmovedor. El mirar, ¿no? El mirar al otro, el mirar hacia afuera. Sí. Aún estando uno en la felicidad, el saber mirar al otro, ¿no? Esta es, me parece, una conclusión fundamental. Si te parece, quizá Santiago, porque justamente, ¿sí?, no solo decirte esto, que no puede uno llamarse a sí mismo feliz si a su alrededor la miseria está destrozando el derecho a la vida propia, a la vida personal. En todo caso podemos tener contentamientos, pero nuestro deber, y es el deber de la oposición, es inspirarse en el dolor reconocido para poder plantear una alternativa de vida mejor. Tal cual. Bueno, si te parece, vamos a una musiquita y bueno, y ya no, después se abren las puertas para que entre la señora. Nuestra amiga, sí señor. Nuestra querida amiga. Bueno, Santiago, y tal como todos los domingos, ya están aquí nuestros amigos Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, que continúan después en la programación de la 1110. Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo les va? Buenas tardes, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Graciela, ¿qué tal Pablo? Ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Aquí conversando, metidos en el bosque intrincado de un concepto, a ver si nos podés ayudar. Siempre vamos a poder, pero ¿qué pensás de esto? Ese bosque es el prejuicio. El prejuicio que afecta nuestra percepción de la realidad, del prójimo, de nosotros mismos. Sobre eso conversábamos. Sí, ya me imagino, conociéndolos a ustedes dos, no debe quedar mucho por decir de eso. Pero realmente hace mucho daño. Por lo ves, la vez pasada me contaba mi hijo Martín que estaba ofreciéndoles la posibilidad a una cantidad de dirigentes políticos de la ciudad, de segundo o tercer nivel, ¿no?, para hacer cambios en la ciudad, en la parte de urbanización, y habían invitado para el tema agua a un holandés que de entrada, si hay alguien en el mundo que es técnico, obviamente, que sabe de cómo manejar el tema de las aguas, son ellos, ¿no? Son ellos. Claro. Sin duda. Y entonces me decía Martín, mamá, al rato, seríamos 10, 15, al rato de que el hombre empezó a hablar, todo el mundo miraba su reloj, o miraba para otro lado como con fastidio, o qué sé yo qué. Y apenas terminó de hablar, todos le explicaban cómo había que hacer las cosas. Es decir, nadie lo escuchó. No lo escuchaban. Claro. O pocos, al menos. No lo escuchaban. Es decir, el prejuicio nuestro, argentino, en ese sentido, es que sabemos todo. Claro. Que no tenemos nada que aprender. De un hombre que viene del fondo del agua, ¿no? Porque si hubo, como bien decís,
un pueblo que aprendió a lidiar con el agua para construir su civilización fue el holandés. Así es. Tiene una cultura del agua. Así es, sí. Sí, lo veíamos en relación a nuestra política. Imagínate, vos hablabas de segundo y tercer nivel. Imagínate cuando esto alcanza, nos preocupaba enormemente cómo esto se traslada al campo de las dirigencias políticas, en este caso decíamos opositoras, donde la necesidad de pugnar por el protagonismo en la información pública todavía puede más que la necesidad de un discurso común que dé una idea pronóstica de la Argentina, no solo diagnóstica del oficialismo. Así es, porque ya más diagnósticos, yo no sé si caben más lugares para, en fin, habrá más diagnósticos en la medida en que la situación avance y mejore o empeore, pero diagnósticos sobran, comentaristas sobran. Sí. Yo pensaba, Graciela, que otra cosa a tener en cuenta es que estar cerca del abismo, asomarse al abismo, no significa tampoco parar a tiempo, ¿no? Esto es una cosa que en la Argentina nos pasó muchas veces. Sería penoso que nos vuelva a ocurrir. Quiero decir, estamos a tiempo de reaccionar, de ver, de entender lo que le está pasando al sufrido pueblo argentino, de entenderlo. Para no anteponer egoísmos, candidaturas, cosas, bueno, que son humanas, pero que tienen que tener límite también, ¿no? No, y que te demuestra que en todo caso lo que está pasando hoy, bueno, esto ya lo habrán dicho ustedes, es una falta de mirada para adelante. Hay una mirada muy chiquita en el aquí y ahora y en el ver cómo me arreglo. ¿No? Y cómo arreglo a mi grupo, cómo acomodo, eso tan inmediato. Entonces, vos decís, bueno, y después de hoy, ¿mañana qué? Claro. ¿Mañana qué? ¿Qué hago con este país? ¿Cuál es la lección que nos deja el pasado con respecto a lo que debemos hacer hacia el futuro? ¿Cuál es la lección? ¿Dónde se advierte en el discurso político que se ha aprendido qué debe ser prioritario en la enunciación política? A mí, digamos, ¿cómo no nos va a importar quiénes serán los candidatos opositores a disputarse los cargos? Pero lo que la sociedad está esperando es otro discurso. Sobre todo porque no hay ninguna novedad en los candidatos. No tenemos candidatos novedosos. Podríamos tener propuestas novedosas. Eso es. Pero candidatos novedosos no, entonces todo el mundo más o menos espera lo mismo de la misma gente, hasta tanto esa gente no diga, yo ahora de la Argentina quiero esto, con la macroeconomía voy a hacer esto, o tengo un programa económico y quiero compartirlo y que sea de todos y estoy dispuesto a ceder. Bueno, eso es lo que no escuchás. Si me permiten, saben que yo los venía escuchando atentamente y pensaba, Jorge, Santiago, cuando planteaban este no reconocimiento del otro, del próximo, como cuando no se reconoce al otro, al próximo, y particularmente en política, cuando se lo objetualiza, pensaba, ¿cómo pueden venir las sorpresas? Digo, por ejemplo, en clave electoral, ¿no? ¿Qué pasa cuando a las clases populares, podríamos decir particularmente, se la considera como un todo, ¿no? Como algo amorfo, sin aspiraciones, sin visualización de futuro, como citaban ustedes a Ana y Paraguirre? Y creen conformar, digo, esto vale por ahí para el oficialismo y oposición, se lo cree conformar solamente con esto, con planes, con vacunas, ahí pueden venir las sorpresas. El peronismo particularmente, cuando no hay una bajada al territorio, y eso todos tenemos un amigo común en el Club Político Argentino, no voy a dar nombres, pero que se quejaba profundamente, que no hay contacto con la realidad, no están bajando los dirigentes al territorio a ver el sufrimiento en vivo, para poder comprender también este discurso
aspiracional, ¿no? Hacia dónde hay que marchar y proponer. Muy bien. Hay un gap, hay un hueco importante. Sí. Bueno, y en realidad, claro, eso hace a la capacidad de los liderazgos, ¿no? Exacto. Siempre, Exacto. lamentablemente, tenemos pocos casos que podemos recordar, pero cuando hablamos de Alfonsín y cómo él entendió el nudo, digamos, lo nodal. Exacto. Luego podemos hacerle un montón de críticas, pero él entendió algo fundamental que era una aspiración de la Argentina, ¿no? Que era lograr la paz a través de una convivencia democrática. Así es. Y cerrar el pasado de una manera contundente, con justicia y de manera contundente. Bueno, no es fácil tener en la política liderazgos que sepan interpretar su tiempo, ¿no? Tan difícil es que su máximo opositor ofreció lo contrario. Exactamente. Sí, exactamente. Y tenía muchas chances de ganar, nadie creía que podía perder, ¿eh? Sí. Sin embargo, la gente percibió que había un proyecto distinto. Claro. Sí, Esa extraordinaria evidencia de la que están hablando ustedes, que es la de un estadista que comprende cuál es el desafío medular del momento político en que le toca vivir, que la aspiración de él era reinstaurar los gobiernos civiles que se sucedieran en el marco del cumplimiento constitucional. Es algo que fue decisivo en el momento, pero como comprensión primordial de la sociedad que lo votó, no solo de él, de la sociedad. Y hoy la sociedad tiene otra demanda, que no es, claro está, la de sostenernos en el régimen democrático republicano. Porque se da por hecho. Se la da por hecho, como decía antes Jorge también. Esto es un hecho. Se lo da por hecho, pero lo decisivo es poder saber si ser persona implica tener porvenir. Claro. Sí, qué cosa que hoy por hoy, yo estaba leyendo y lo lamenté profundamente. Creo que hoy una encuesta que había salido, 9 de cada 10 jóvenes por lo menos piensan en irse del país. Tremendo. Queridos amigos, seguiríamos hablando, pero el tiempo es tirano y viene ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. Así menos mal que vos sos sensato. Bueno, más que sensato, tengo un reloj a mano. Tengo un reloj a mano y un operador que me apestilla. Que desplieguen ese porqué hermoso de todos los domingos. Bueno, gracias. Un beso enorme, Graciela. Abrazo, Pablo y Santiago. Chao, igualmente. Hasta el próximo domingo. Chao. Adiós.